En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos el estudio de San Juan capítulo 12. Nos quedamos en el versículo 9. Vamos a darle perdido hasta el 16. Primeramente Dios nos conceda. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprenderlo, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje. Lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y aguanta el mismo palabra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es nuestro Dios. Amén, amén, amén. Padre Santo, consagramos este programa al Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio y no nos haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestras mentes, nuestros corazones y bendice nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Padre, Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que están viendo este programa, incluyendo toda la gente que nos has encomendado en los diferentes grupos, incluyendo a nuestros esposos, esposas, padres, hermanos, amigos, familiares, nuestros hijos y los que no son parte de nuestra familia, pero forman parte del grupo de Dios. Cuídanos, protégenos como hijos, cosa propiedad tuya, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén, amén. Estudio de San Juan, capítulo 12, versículo 9, habla Señor, que tu siervo escuche. Conspiración contra Lázaro. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Te acuerdas algo de lo que leímos la semana pasada? Sí, la semana bueno. Hablábamos de que Jesús llega a una casa, es la casa de Simón, uno de sus apóstoles, que después fue comprada por Lázaro. ¿Por qué? Porque Simón fue diagnosticado como leproso y le quitaron su propiedad y la compró Lázaro para salvarlo, eran amigos. Y en esa casa que de un apóstol, pues es la presencia de Dios, representa la iglesia, representa la misa. Jesús es el Cordero, están en una cena, el centro de la cena es Cristo, y vimos cuáles son las características de la gente que está dentro de la iglesia con la transformación. Vimos que Lázaro el significado es el ayudado por Dios. ¿Ayudado para qué? Para ser transformado. Y necesitamos nosotros esa ayuda para ser transformados y poder caminar rectamente y llegar al reino de Dios. Bueno, pues el versículo de hoy empieza: la gente sabía que Cristo estaba ahí. Y desgraciadamente en nuestras vidas nosotros sabemos que Cristo está ahí, pero no acudimos a la iglesia. Hay mucha gente que sabiendo que Cristo está ahí no se acerca, pero sí has oído de los satánicos. Los satánicos, ¿no? Ellos van y reciben el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Pues para hacer sus fechorías. Ellos sí ven a Cristo en la Eucaristía, sí lo ven en la iglesia, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no corremos como otras personas sabiendo que Cristo está ahí? ¿No? Es difícil, ¿no? Es algo, pero es la realidad. Entonces nos enseña, ellos sabían que estaba ahí. Y Cristo tiene que estar ahí, en su iglesia, con sus apóstoles, con sus sacerdotes, porque Él lo prometió. Mira lo que dice Mateo 28. Antes de Mateo 28, 18, o leemos del 20, que es donde Jesús no lo menciona, pero se los dice antes de subir al cielo. Está en el Monte de los Olivos, va a partir, y antes de partir les dice esto para que no se sientan tristes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mateo 28, 20, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y enseñando a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y se cumple esa palabra o no? Sí.
¿Cómo se puede cumplir? Pues siendo un templo para Dios, ¿no? Siendo cada día como lo que te comentaba hace rato, o sea, Dios es el templo en nosotros mismos, ¿no? Si tú cuidas tu cuerpo, ya sea físicamente, mentalmente, espiritualmente, vas a ser un templo para Dios. Pero también, pues claro, también tenemos que seguir muchas como normas, ¿no? Se podría decir, o sea, volvemos a los sacramentos, a, a seguir los días que son sagrados para Dios, el ayuno, o sea, ir a la misa, la Eucaristía, la confesión. Dice Dios, yo estaré con ustedes todos los tiempos, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos voy a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo es la iglesia, Colosenses 1:18. Porque Cristo es la palabra que el sacerdote lee. Lo dice San Juan, San Juan 1, versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Porque Jesús es la Eucaristía. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida y vida en abundancia, dice Dios en San Juan 6:53 en adelante. Verdadera comida, verdadera bebida. Y Cristo es el sacerdote, Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. Y el que los desecha a ustedes me desecha a mí. Cristo está en todo. ¿Por qué se quedó en la Eucaristía? Porque es simple, mira. Y a veces la ignorancia es atrevida. Cuando tú comes el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué es lo que pasa en una transfusión de sangre? Pues tú tienes sangre de otra persona, ¿no? Por lo mismo pasa cuando comes el cuerpo y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se va metiendo en la tuya y de manera que la tuya ya va cediendo y vas formando más con la sangre de Cristo. El día de mañana que estés en la presencia de Dios, Dios no te puede mandar al infierno. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo no te puede mandar al infierno porque no puedes matar a lo que es tu propia sangre. Está en el Levítico, te tiene que respetar, no puedes matar a tu hermano. Si no, fíjate cómo le fue a Caín con Abel, ¿no? Dijo Dios, la sangre reclama, la sangre está reclamando. Cristo, cuando tú comes el cuerpo y la sangre de Cristo, hay sangre dentro de ti, de Cristo. Entonces Cristo no puede hacer nada en contra de ti. Sí, tendrás que pagar e ir al purgatorio tal vez, pero no tienes la ventaja de no ir al infierno, que ya es una ganancia, ¿no? Por eso, reconocer todos que Cristo está ahí. Y cuando uno sabe que Cristo está ahí, el diablo no está contento. Mira lo que dice el versículo 9, versículo 10, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. Palabra de Dios. Pues gloria a ti, Señor Jesús. El diablo va a perseguir a la iglesia de Cristo. Se ve en la actualidad, ¿no? Ya viste lo que pasó en Brasil, ya viste lo que pasó en el Grammy, ya viste lo que está pasando alrededor de varios países donde han matado obispos. El diablo va a seguir a la iglesia católica. No le importa las otras iglesias, le importa la iglesia católica, es lo que le importa. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es Cristo. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 4 al 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 al 7. Habla Señor, que tu siervo escuche. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba ciego, ¿por qué? Porque no veía, iba persiguiendo la iglesia de Cristo, la iglesia católica. ¿Cuántos de nuestros hermanos protestantes atacan a la iglesia católica sin saber que atacan a Cristo, engañados por Satanás? Que Dios tenga misericordia de ellos, que les abra el conocimiento, les dé el don de la fe, que investiguen. Pero investigar quiere decir ponerme a estudiar en qué lado estoy, pero en un lugar neutro. Yo quiero saber en dónde estoy sentado.
Para poder hablar de los hermanos protestantes tuve que ir con los testigos de Jehová, con los evangelistas, con los adventistas para conocer su doctrina, y me di cuenta que no están correctos, están equivocados. Pero si yo quiero seguir a Dios, tengo que investigar. Le pasó a Saulo, él creía que estaba en la iglesia correcta, y Jesús le dijo: no, me estás persiguiendo a mí. Cuando persigues a la iglesia católica, persigues a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús para limpiarle los ojos? Lo llevó a su iglesia, lo llevó ante un sacerdote, el sacerdote lo bautizó, lo confesó, y después se le cayeron lo que le cubría sus ojos y pudo ver. Que así muchos de nuestros hermanos protestantes vayan y se acerquen a Dios, y que descubran que la iglesia católica es la iglesia que los lleva al reino de los cielos, y que ese manto que les cubre los ojos sea disipado. Y que así sea. ¿Por qué el diablo se insiste en matarlos? ¿Por qué se insiste en seguirlos? Porque mira lo que dice el versículo 11. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el versículo 9, en el versículo 10 que leíste, menciona también que quieren matar a alguien más. ¿Quién era? A Lázaro. A Lázaro. ¿Por qué? Pues porque él ya estaba convertido, ¿no? Ya era parte de su reino. Y por eso el diablo, cuando tú empieces a encontrar a Dios, cuando empieces a buscar a Dios, él no le gusta eso. Él no le gusta eso. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice la razón. Porque por culpa de los que se convierten, mucha gente se está convirtiendo. Mucha gente se está acercando a Dios. Mucha gente quiere seguir a Dios. Y al diablo no le conviene que tú conozcas a Dios. El diablo quiere que tú vivas metido en el dinero, en la droga, en el alcohol, en el sexo, en todas esas cosas que te impiden ver a Dios, que te impiden acercarte a Dios. Porque si te acercas a Dios vas a encontrar paz, gozo, felicidad, fidelidad, dominio personal y todas esas cosas que el mundo no te puede dar, y más encontrarás la salvación. Por eso el diablo no se enoja, se disgusta con la gente que se transforma. Mira, hay un ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente cuando te ve a ti, cuando ve tu forma de ser, empieza a cambiar. Mira lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 2 al 5. Mira, cómo es la transformación de una persona y cómo la gente empieza a ver la transformación. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Allí en el templo estaba un hombre cojo de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo vieron y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa es la diferencia entre las otras iglesias, ¿no? La iglesia de Dios, fundada por Cristo, imposición de manos, le dio el poder a sus sacerdotes, a sus discípulos, ¿de qué? De poder dar también, hacer milagros. Cristo les dijo: ustedes harán milagros y más grandes que los que yo he hecho. Este hombre estaba cojo, no podía caminar, estaba fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Pero eso para el pueblo judío representa pecado. No puedes entrar a la iglesia estando en pecado. No puedes entrar al reino de los cielos con pecado. ¿Y qué es lo que hizo Pedro, que es el Papa, y Juan, el sacerdote? Le limpiaron esa costra, ese pecado, y se levantó y entró con ellos al reino de los cielos. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Por eso el diablo no le gusta que la gente sepa esto y se conviertan. Una persona que realmente sigue el camino de Dios, los mandamientos y sacramentos, se transforma, vive una vida diferente, vienen las tentaciones, viene cualquier cosa, y trata por todo lo más que pueda de no cometer ese error. Y si lo cometiera, pues acudiría a su sacerdote y él lo limpiaría y lo purificaría nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder de hacer ese milagro y más. Por eso el diablo no está muy contento.
Y por eso la gente grita de algarabía cuando en realidad conoce y llega a conocer lo que la iglesia puede hacer con uno. Mira lo que dice el versículo 12. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús entra en Jerusalén. Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Era el día sábado cuando estaban Jesús cuando Jesús estaba en la comida de Lázaro. El siguiente día era el domingo. Y dice la palabra de Dios, al siguiente día, el domingo, mucha gente fue a darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. ¿En dónde se le da la gloria a Dios? A Cristo. ¿En dónde se le da? En la iglesia. Donde lo dice Efesios 3:20. Para aquellos que dicen que Dios no fundó una iglesia, mira lo que dice Efesios 3:20. Habla, Señor, que tu siervo escucha. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Dale. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso no, cuando dicen, no, que la iglesia la fundó Constantino, entonces la palabra de Dios es una mentira, porque dice desde el principio hasta el final va a estar la iglesia. No puede que hoy se quebró y hoy fundamos otra, no es así. Es la misma iglesia. Y la honra y la gloria se le da a Dios ahí. Dice, y recibiremos cosas que ni tú pensabas que recibir, ni tú sabes lo que estás recibiendo en la iglesia. La purificación de tu alma. Muy pocos conocen de eso, y el día que vas a la presencia de Dios, tu alma va limpia, va pura, porque seguiste los mandamientos y sacramentos, le diste honra y gloria a Dios. Si no le das honra y gloria a Dios, pues entonces no estás obedeciendo a lo que dice el versículo, ¿qué hoja? 13. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo, gritando, Gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué pusieron palmas y todo eso? ¿Qué significan las palmas? Es la venida del Señor, ¿no? O sea, es el día que para nosotros es un día, una semana antes de la crucifixión de Jesús, ¿no? Sí, por eso el capítulo empezó 6 días antes. 6 días antes de qué? De la Pascua. Empezó el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, que fue el jueves cuando Jesús va a instituir ¿qué? El nuevo sacerdocio y instituir la nueva Eucaristía, el nuevo sacrificio. Por eso ponían las palmas. ¿Para qué? Las palmas significa, cuando tú las recibes el domingo de Ramos, la palma significa que Dios reina en tu casa. Y nosotros por ignorancia le hacemos cruz y la tiramos y todo. No, eso lo debes de poner en tu casa, enfrente, para que cuando el diablo la vea, el diablo sabe que dentro de tu casa reina Jesús. Por eso te decía en el versículo anterior, nosotros, los que no le dan honra y gloria a Dios, entonces no están llevando a cabo esto, que es permitir que Dios reine en nuestra vida. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos del 2 al 5, Eclesiastés, capítulo 8, versículos 2 al 5, no eclesiástico, porque muchos se equivocan, Eclesiastés, capítulo 8, versículos 2 al 5, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cumple las órdenes del Rey, pues así lo has jurado ante Dios. No salgas de su presencia con demasiada rapidez. No tomes parte en asuntos malvados, porque Él puede hacer lo que se le antoje. La palabra del Rey tiene autoridad final y nadie puede pedir cuentas de sus actos. Al que cumple una orden no le pasará nada malo, y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirla. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tú das honra y gloria a Dios en la iglesia, cuando tú ya sabes que hay un Rey en la iglesia católica, Cristo Rey,
y Él reina, nosotros nos tenemos que someter a las leyes. Cada rey tiene una ley, mandamientos. Jesús tiene mandamientos y sacramentos. Nosotros tenemos que cumplirlos. Es que a mí no me gustan los sacramentos, ese es el problema tuyo. Entonces salte del reino, no puedes estar dentro del reino de Dios, porque estarías como el cojo que estaba fuera del templo, en pecado. Tienes que estar afuera. Los sacramentos purifican el alma y automáticamente estás dentro del reino de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el reino de Dios. Lo dice Lucas 17:21, creo. Él es el reino de Dios en la tierra. ¿Queremos entrar al reino de Dios? Sí, pues cumplamos los mandamientos del rey, que dice que tenemos que cumplir los 7 sacramentos y llevar una vida cristiana. O sea, que ya no puedo ser la misma persona que era antes. Y eso cuesta, sí cuesta, pero Dios sabe. Y Dios ve los corazones de sus fieles y sabe muy bien que te cuesta, pero también sabe el esfuerzo que estás haciendo y eso le alegra. Por eso tenemos que cumplir la ley de Dios, los mandamientos. El día de Domingo de Ramos, que recibas el ramo y que sea bendecido por el Padre. Cuando te pregunten tus hijos, pues dile, es que tenemos un rey, ese es Cristo, y tenemos que obedecerlo. Y Cristo dice que vayamos a su presencia cada domingo, vayamos a la misa cada domingo, vayamos al día del Señor, a darle la honra y la gloria en la iglesia. Eso es honrar a Dios, porque Cristo es Rey. Mira lo que dice el versículo 24. Habla, Señor, que tu siervo escuche. A 14, no le doy lejos. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Jesús encontró un burro y montó en él, como se dice en la Escritura. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús encontró o montó un burro. ¿Qué nos dirá? ¿Qué podemos aprender de un mentado burrito? ¿Qué es lo que podemos aprender? Primeramente, que aquí se cumple una profecía, ¿no? Vayamos primero a Lucas, para ver lo del burro, luego vemos lo de la profecía. Lucas, capítulo 19, versículos 30 al 35. Vamos a leerlo de ahí. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los 2 discípulos y hallaron todo tal como Jesús le había dicho. Mientras soltaban el burro, llegaron los dueños y les preguntaron, ¿por qué desatan ese burro? Contestaron, el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burro y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, hija, ¿qué dirías tú que caminas con Cristo y luego te manda a una casa y tráete aquel burrito que trae amarrado? ¿Qué pensarías? Pues bueno, en primera, pues como pensando, razonando, si no tienes a Cristo en ti, pues dices, ¿cómo voy a ir a agarrar algo que no es mío, verdad? O un burro que no realmente no me pertenece, pero es como cuando Dios te habla, pues si Dios te dice, pues tienes que ir a tal parte, si tú entiendes bien, sabes que lo tienes que hacer, ¿no? Es como lo que yo practico aquí, como lo que hacemos todos los viernes, ¿verdad? Tú sabes que para mí ha habido muchas dificultades como para a veces venir a grabar, pero hay algo dentro de mí que me dice, no, tú tienes que ir, o sea, tú tienes que ir. Yo lo veo de esa forma, como que dices, tú tienes que ir y tienes que seguir haciendo pues lo que Dios quiere para ti, ¿verdad? En el momento que Dios me diga, pues tú tienes que irte para otro lado, pues tengo que irme, ¿no? Pero creo que eso es a lo que yo más o menos entiendo con lo del burrito, y pues también se me viene a la mente, como dice, es un burro que nadie había montado, ¿no? Para Jesús tiene que ser todo puro. Lo mismo nosotros, tenemos que estar muy purificados para poderlo, pues a lo mejor contemplar, aunque sea su brillo, porque yo creo que verlo, pues no podríamos verlo. Fíjate todo lo que Dios puso en tu boca, y es cierto todo, la pureza, el alma. Mira, primeramente lo que leímos en el versículo anterior, Jesús es Rey, y si Jesús es Rey, dijimos que teníamos que
obedecer los mandamientos, obedecer. Y aquí te enseña el ejemplo, porque le dijo, en otros escritos dicen los nombres de quiénes eran estos discípulos, era Tomás y Andrés. Dice a Tomás y Andrés, vayan a aquella casa y me traen aquel burrito. Pero Señor, usted vaya, vaya. Y ellos no rezongan, obedecen, van. Y les dice lo que va a pasar. Y sucede exactamente como Dios le había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Jesús? Primeramente, para demostrarnos cómo es un verdadero discípulo. Obedecer. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, coman y beban. Nosotros no tenemos que preguntar, yo no veo más que puro, para mí no me importa lo que tú veas. Tú come, yo digo que es mi cuerpo y tú lo vas a comer, se acabó. Obedecer. Tienes que ir a la misa todos los domingos, es mandamiento de Dios. Es que estoy desvelado, a mí no me importa que te hayas desvelado, tú tienes que cumplir el mandamiento de Dios, ir a la iglesia, obedecer, esa es obediencia. ¿Por qué? Porque dice Dios, cuando llegan a la casa, se enojó el Señor que estaba ahí, claro, ¿por qué? Porque le iban a quitar un burro. Y lo que dices tú, la pureza, eso yo no me había fijado, pero sí, Dios necesita algo puro para poder estar en Él. ¿Entiendes? Los burros, pues bueno, lo va a desatar, yo creo que somos como burros nosotros, lo va a desatar. El diablo no quiere que te desate, el diablo quiere que permanezcas atado, que permanezcas amarrado y que Jesús no te monte a ti, porque Jesús al montarte a ti, Jesús te va a dirigir al camino que tú tienes que seguir. ¿Para dónde? Para la Jerusalén. Y el diablo no le gusta que tú aprendas eso, no quiere que te dejes guiar por Jesús, no te dejes guiar por Jesús. Déjate, el diablo quiere que te dejes guiar por Él, y por eso te pone muchas cosas y placeres para la carne. Serás tú sería inteligente dejar que nuestros sacerdotes como Tomás y Andrés nos desaten y nos lleven a la presencia de Cristo, ¿no? Podemos ser esos burritos, ¿no? El burro tiene muchos significados. Mira lo que significa. Vamos al capítulo, versículo 15. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. No tengas miedo, ciudad de Sión. Mira, tu rey viene montado en un burrito. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es la hija de Sión? La Virgen María. La Virgen María, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21:20, 21:1, dice, y vi cómo bajaba la Nueva Jerusalén, toda revestida de novia con su esposo, ¿quién? Con Dios. ¿Y quién estaba abajo? Pues el nuevo templo. ¿Quién es el templo? Cristo, su Hijo. ¿Y quién lo forma el cuerpo de Cristo? Nosotros, los que creemos en Él, los que seguimos sus mandamientos, porque Él es el Rey, es nuestro Rey. Y ahí está lo que, si no tengas temor, hija de Sión, mira que ahí viene tu Rey caminando. Jesús, Dios le dijo que le iba a dar un Rey, y le dio un Rey para toda la eternidad. Muchos decían, pero ¿cómo le dio el Rey si se los dio todo masacreado en la cruz? Porque las cosas de Dios son para toda la vida. Le dio un Rey en el cielo para toda la eternidad. El diablo creyó que lo había destruido, no. Con Dios nadie se puede. El burrito, para el tiempo de David, de aquellos tiempos, el burro solamente lo montaban la gente, el rey, ya lo dijimos aquí en la Biblia. ¿Por qué qué? ¿Por qué lo montó Cristo? Porque Cristo es Rey. ¿Quién más lo montaba? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote. ¿Quién más lo montaba? Los jueces. ¿Por qué? Porque Cristo es el juez, el nuevo juez. Y por eso todo tiene una simbología. Porque aquí, en esta lectura que tú acabas de leer, en ese día de Domingo de Ramos, se cumplió la primera profecía de Daniel, que habla allá en el capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Se cumplió la profecía en ese día. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumpla la visión y la profecía y se consagre el Santísimo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Las 70 semanas se cumplieron ahí, en la entrada triunfante de Cristo a la Jerusalén. Pero no se cumple lo demás. ¿Qué fue lo demás?
que lo pongan como santísimo, el fin de los pecados y todas esas cosas. ¿Cuándo se van a cumplir eso? Esa temporada de las 7 semanas que faltan para que se cumplan lo demás, van a empezar, dicen los teólogos, las apariciones de la Virgen, los videntes que han hablado con Cristo, que no va a pasar de 10 años, que se cumplan las 7 semanas. Y entonces vendrá lo que ya dice ahí, se acabó el pecado, se acabó lo malo y empezaría una vida nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde solamente habrá una sola iglesia, la Iglesia Católica. En 10 años, imagínate. Por eso el diablo anda enojadísimo, se burla en Brasil, se burla en Estados Unidos con lo del Grammy, se burla en todas partes, está causando guerras, divorcios, niños seducidos por cosas de Satanás, tanta cosa. El diablo está enojado. ¿Por qué? Porque su tiempo se acerca, ya se acerca. Por eso dice Dios, no te preocupes, mujer de Seón, no te preocupes, que ahí viene tu rey montado en ese burrico, el rey, el juez y el sacerdote, la nueva iglesia que va a destruir por completo a Satanás. Después irá amarrado 1000 años, dice Apocalipsis, y después lo va a volver a soltar, y después ya vendrá Cristo nuevamente, ya no vendrá en burrito, ahora va a venir en caballo. ¿Por qué? Porque en el caballo para el reino de Israel era salir a pelear, salir a la guerra. Ahora viene, ya no viene como sacerdote, como juez, ahora viene como un justiciero, viene a atar a Satanás y mandarlo al infierno por el resto de la eternidad, por los siglos de los siglos, que así sea. Amén. Pero esto no lo entendían los discípulos, ni mucha gente lo entiende. Mira lo que es el versículo 16, ¿no? Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que todo esto que le había pasado era lo que estaba escrito acerca de él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Tú entiendes esto que te estoy diciendo? Sí, bueno, parte de las cosas sí. O sea, en tu corazoncito te cae entender que esto ya se acabó, que esto que en un proceso de 10 años viene lo que la Virgen dice, viene un aviso, viene el castigo, viene el milagro, aviso, castigo. O sea, yo cuando hablo con la gente, les entra por aquí, les sale por acá. O sea, no miran alrededor, ni siquiera hay gente que dice, ¿a poco hay guerra? Sí, eso es lo que pasa, que no nos damos cuenta o no volteamos a ver alrededor, porque yo creo que es parte de lo que se dice, que estamos dormidos, ¿verdad? Dormidos con la televisión, dormidos con el celular, dormidos con el trabajo, dormidos con tantas cosas. El diablo te tiene así, dormidos, adultos de 30, 40 años ya viejos, jugando con una máquina toda la madrugada, otros jugando con un teléfono toda la madrugada. Es increíble cómo el diablo te tiene atado. Y allá afuera del mundo, Corea del Sur con Corea del Norte ya se están mandando misiles. China con Japón se están mandando misiles. Estados Unidos ya está preparándose a pelear, ¿por qué? Con Rusia. Rusia y Ucrania peleando. Israel, dice una profecía, va a ser el primero que va a disparar los misiles cuando se haga la Segunda Guerra Mundial. Es increíble. ¿Cuándo se va a cumplir las 7 semanas? Dice la palabra ahí en lo que dice Daniel. En el versículo 27 dice, cuando se inunde el país que tumbó el templo. ¿Cuál fue el país que tumbó el templo o el imperio? Pues Roma. Cuando Roma se inunde, ese día empiezan las últimas 7 semanas que le quedan a Satanás. Se siente el anticristo y después viene el fin, 7 semanas. ¿Por qué tiene que inundarse Roma? Porque ya la iglesia va a estar completamente sucia y llena de pecado. Ya no va a ser la iglesia católica de Cristo, ahora va a ser la ramera de Satanás. Y muchos obispos y sacerdotes dicen muchos escritos, muchas predicciones, se van a ir al infierno, porque ya no siguieron el camino de Dios, siguieron el camino de Satanás.
pero a nosotros no nos toca criticar, sino orar y rezar y pedir por ellos. Que así sea. Amén. Una cosa más, bueno, tú sabes que yo seguidamente sueño, ¿verdad? Pero ya llevo varios programas queriendo comentar un sueño que tuve, y referente a lo que dices, que hay que seguir orando, en mi sueño había muchísima agua y muchos rosarios. Yo creo que hay que orar más todavía y ofrecer muchos rosarios. Y es lo que la Virgen está pidiendo desde 1981 que se apareció en Mejugorje. 43 o 41 años tiene pidiendo lo mismo: oren y recen, oren y recen, oren. Dice la Virgen en la última aparición, mi última aparición debió haber sido en el 1983, porque Dios me permitió 3 años nada más. Y yo llevo 41 años aquí con ustedes diciéndole lo mismo todos los días, y la gente no oye, no quiere oír. Eso que tú estás viendo, Daniel lo dijo, llegará el tiempo que los niños, los adultos tendrán sueños, tú tendrás sueños. Es ponerlo en práctica, orar. Eso te está poniendo el rosario, necesitamos orar. Está poniendo el agua, es purificación. Este mundo se tiene que purificar. Oremos para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Así sea. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy reverbulle en sus corazones. Es Jesucristo nuestro Señor. Él fundó una iglesia porque nos quiere llevar de regreso a eso que nos ha quitado el demonio, el reino prometido, el reino de Dios, el paraíso. Hagamos nuestra parte. Si Él es nuestro Rey, si realmente es nuestro Rey, obedezcámoslo, mandamientos y sacramentos, para que el día de mañana estemos en su presencia. No seamos como ese burro terco y necio, sino seamos un burro desatado que se deja montar por Cristo y se deja guiar por Dios. Que así sea, porque Dios nos va a llevar a la Jerusalén. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.